Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Guayaquil, Ecuador, cientos de animales silvestres llegan tras ser víctimas del tráfico ilegal. Un estudio analizó 3.212 casos atendidos entre 2018 y 2022 en la veterinaria Mansión Mascota, a donde llegan muchos de los animales rescatados. La mayoría de tortugas y primates reportados provenían de la Amazonía. En cambio, casi todos los loros, pericos y papagayos venían de la costa. En Guatemala, defender el ambiente puede costar la vida. Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Sierra de las Minas, fue asesinado el 9 de mayo tras denunciar irregularidades sobre la explotación de recursos en la zona. 5 días después, también fue asesinado Misael Mata, integrante de una alianza antiminera en la Sierra Santa Cruz. Y aquí la noticia más importante. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica detectó altos niveles de mercurio en personas y peces de 6 comunidades ubicadas en los ríos Nanay y Pintuyacu, en la Amazonía peruana. La causa, la minería ilegal de oro que contamina estos cuerpos de agua vitales para la subsistencia local. Para entender mejor este estudio y lo que implica para la salud de las personas y del ecosistema, hablamos con Ivette Sierra, periodista en Monga by Latam, radicada en Perú. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Muy bien, gracias Ivette. Ivette, para comenzar, ¿cómo se hizo este estudio y qué resultados encontraron entre las personas que fueron testeadas? Bueno, como mencionas, este estudio se hizo en la Amazonía peruana, en la Amazonía norte de Perú, específicamente en dos ríos, en las cuencas de dos ríos, que es el río Nanay y el río Pintuyacu, que están ubicados en la región Loreto, la región amazónica más grande de Perú. Y el estudio se hizo en 6 comunidades indígenas de la Amazonía y se tomaron 273 muestras de cabello de las personas para ver los niveles de mercurio que había en ellas. Los resultados fueron y son súper preocupantes porque lo que se encontró es que el 79% de las personas testeadas presentaban niveles de mercurio por encima de los límites máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que es un 2.2 miligramos por kilo. De esta cantidad de personas, bueno, un 37% presentaban niveles de alto riesgo, o sea que los niveles de mercurio encontrados son muy altos y que el mercurio en general, cuando se acumula en el cuerpo, genera muchas afecciones, ¿no? Y bueno, un 42% que tenía un nivel de riesgo medio. Solamente un 3% de las personas tenía un nivel bajo, es decir, que estaba por debajo de los niveles establecidos por la OMS. Eso significa el alto grado de riesgo en el que están las comunidades indígenas en Perú, en estas zonas donde se está realizando minería ilegal en los ríos. Y esto también se comprueba porque se hizo pruebas a los peces, ¿no? Los peces de estos ríos. Y se encontró que sí, hay peces que tienen niveles de mercurio también por encima de lo establecido por la OMS para este tipo de especies, ¿no? Principalmente las carnívoras. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante analizar los peces en la Amazonía? Porque es la principal fuente de proteína en las comunidades indígenas y en general en la Amazonía se consume mucho pescado. Y Beth, justamente para detenerme ahí, me gustaría también saber un poco, muy brevemente, cómo es la cadena alimenticia para que el mercurio llegue hasta el cuerpo humano y un poco también profundizar en estos análisis de los peces que consumen las comunidades. Mira, el mercurio se encuentra, como explican los científicos y quienes hacen análisis de este tipo de mineral, el mercurio se encuentra en la naturaleza y también se encuentra en forma líquida para diferentes usos, ¿no? El mercurio se usa en la minería porque es un elemento que permite separar el oro de otros elementos.
Entonces se usa mucho en la minería y sobre todo en la minería aluvial, la minería que se hace en ríos o la pequeña minería, como se le llama, y la minería ilegal, ¿no? Se usa mucho. El tema es que este mercurio que está en líquido, que se utiliza, luego se va al fondo del río porque se está utilizando para extraer el oro del río. Y ahí es donde se empieza a transformar en metilmercurio, que es su forma más tóxica. Esto pasa porque, bueno, por reacciones anaeróbicas y además porque se une con otros elementos, ¿no? El mercurio va cambiando su forma y cuando pasa metilmercurio empieza a entrar en la cadena alimenticia de las personas. Primero llega a las plantas, de las plantas los peces que consumen plantas, los herbívoros, al consumir estas plantas que tienen ya el mercurio, van acumulando mercurio en su organismo, esto pasa a peces más grandes que se alimentan de estos peces y así llega a las personas, ¿no? Además, lo que sucede es que cuanto más tiempo acumulas mercurio en tu organismo, más niveles de mercurio vas a tener. Entonces, los peces grandes que viven más y que se alimentan de los peces más pequeños que han acumulado mercurio, pues ya llevan una carga mayor de mercurio. Y las personas que se alimentan de estos peces, principalmente los carnívoros, son los que acumulan más mercurio porque están en la cima de la cadena alimenticia. Estos peces, al ser consumidos por las personas, terminan transportando el mercurio a las personas y las personas van acumulando así el mercurio, ¿no? Lo que sucede en la Amazonía, como te comentaba, es que se consume una gran cantidad de pescado, justamente porque es la principal fuente de proteína en estas zonas, ¿no? Es lo que está ahí cerca, es lo que se puede obtener directamente de los ríos. Y bueno, y además Loreto, esta región de la que te comento, es una de las regiones que más cantidad de pescado consume en el Perú. Ivette, ya por último, ¿cuál es hoy la situación de la minería en estos ríos amazónicos y qué tan extendida se encuentra esta actividad ilegal? Bueno, la minería ilegal para la extracción de oro en los ríos amazónicos es un grave problema en Perú. Está extendida en toda la Amazonía peruana, en todas las zonas donde hay oro, en las cauces de los ríos, se está entrando la minería. No solamente en Loreto, que ha sido la zona de estudio en esta ocasión, también en Madre de Dios, que es otra zona en Perú donde hay gran cantidad de minería, en la región Amazonas, donde en los ríos ha entrado, cada vez más están entrando las dragas, ¿no? Entonces, esta actividad ilícita pues está avanzando en todos los ríos. Mira, para mencionar algunas cifras nada más, en el río Nanay, que es uno de los que ha sido analizado, ¿no? La cuenca del Nanay, un sector de la cuenca del Nanay, ni siquiera toda la cuenca del Nanay. En este sector, en el mes de marzo se encontraron hasta 50 dragas, ¿no? Realizando esta actividad, y para abril se habían detectado 15 dragas más realizando esta actividad ilícita en el río. Entonces, estamos hablando de que se multiplican prácticamente las dragas en los ríos amazónicos. En Loreto se calcula que por lo menos unos 20 ríos en la Amazonía peruana están afectados o están impactados por la minería. O sea, por lo menos en unos 20 ríos de la Amazonía hay minería ilegal. Y te digo ilegal justamente porque en Perú la legislación prohíbe realizar actividades mineras en los ríos o cualquier fuente de agua. Bueno, recuerden que la nota completa la pueden leer en Monga Belatán, y aquí por supuesto seguiremos muy atentos a los informes y a los análisis de las dragas y esa actividad ilegal en los ríos amazónicos del Perú. Ivette, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Richard. Ha sido un placer estar en este podcast de Monga Bay.
Y cerramos con una buena noticia. Perú creó una nueva área de conservación en Loreto. Protege más de 283.000 hectáreas de selva y resguarda más de la mitad del carbono de la región. En el área Medio Putumayo Algodón viven jaguares, delfines rosados, lobos de río y más de 300 especies de plantas. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.